Hola, ¿qué tal? Qué bueno que estás mirando la serie de los principios de fe. Vamos a continuar nuestro estudio y vamos a hablar sobre Dios. Dios existe. Y si existe, ¿quién es Él? ¿Cómo es Él? Estas y otras preguntas similares se encuentran en la mente de muchos. Sabemos que la Biblia es un libro capaz de proporcionarnos todas las respuestas que necesitamos. Como vimos en el estudio anterior, es incluso más fiable que la ciencia humana, ya que esta última nunca podría demostrar de manera correcta e irrefutable que los oráculos sagrados contienen algún error. En este estudio, buscamos saber lo que la Biblia, el libro más confiable que conocemos, nos revela acerca de Dios. La Biblia declara que para entender correctamente las verdades que están escritas en ella, no tenemos que tratar de interpretar lo que está escrito según nuestros propios conceptos. Solo debemos aceptar como verdadero lo que está escrito en ella exactamente como leído. Según la revelación bíblica, ¿cómo podemos probar la existencia de Dios? Veamos lo que la Biblia nos dice en Romanos capítulo 1, versículo 20. Porque las cosas invisibles de Él, su eterna potencia y divinidad, se ven entendidas por la creación del mundo y por las cosas que son hechas para que no haya excusa. Podemos entender la creación del mundo. La Biblia nos enseña que los atributos de Dios, aunque invisibles, pueden ser claramente entendidos por las cosas creadas. La complejidad de la estructura de las plantas, la inmensa variedad de especies de flora, fauna, la inmensa variedad de habitantes del mar, las montañas, la posición perfecta de las estrellas en el cielo, nos dan evidencia inequívoca de que hay un ser supremo que gobierna todo en el universo para que todo se mantenga en perfecto equilibrio, perfecta armonía. Al contemplar las obras de la naturaleza, no podemos afirmar honestamente que ésta surgió por casualidad o por algún proceso evolutivo. Por complejo que sea, la Biblia habla de un Dios creador. La Biblia también nos menciona que hay un solo Dios. Veamos lo que dice el libro de Deuteronomio, capítulo 6, versículo 4. Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Este versículo nos menciona que el Señor es uno, Dios es uno. Primera de Corintios, capítulo 8, versículo 4, confirma este pensamiento. Acerca pues de las viandas que son sacrificadas a los ídolos, sabemos que el ídolo nada es en el mundo y que no hay más que un solo Dios. Este texto otra vez confirma que hay apenas un Dios. En hebreo, la palabra Dios se utiliza a menudo en la forma plural Elohim, en lugar de la forma singular Eloah. Según las Escrituras, la divinidad se compone de tres dignatarios divinos: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que actúan juntos como uno. Ahora vamos a ver una serie de textos de la Biblia que nos muestran cómo ellos actúan en conjunto, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Génesis capítulo 1, versículo 1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ahora veamos Génesis capítulo 1 también, versículo 26. Y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, y en las aves del cielo, y en las bestias, y en toda la tierra, y en toda serpiente que se anda arrastrando sobre la tierra. ¿Has notado cómo el principio del versículo dice, hagamos? De esta forma, la divinidad, Dios Hijo, Dios Padre y Dios Espíritu Santo estaban juntos en el momento creador. Veamos ahora lo que nos dice el libro de Hechos, capítulo 17, versículo 29. Siendo pues el linaje de Dios, no hemos de estimar la divinidad ser semejante a oro o a plata o a piedra, con la marca de artificio o de imaginación de hombres. Por tanto, no podemos clasificar o definir la divinidad de acuerdo con una imaginación de hombres. Debemos aceptar lo que la Biblia nos dice.
Veamos Colosenses capítulo 2, versículo 9. Porque en Él habita toda plenitud de la divinidad corporalmente. Este texto de Colosenses se está refiriendo a Jesús y dice que en Jesús habita la plenitud de la divinidad. Es un texto muy interesante, hablándonos sobre cómo Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo son uno, un Dios. Isaías capítulo 48, versículo 16. Allegaos a mí, oíd esto. Desde el principio no hablé en escondido. Desde que la cosa se hizo, estuve allí, y ahora el Señor Dios me envió y su Espíritu. En este pasaje aparecen los tres dignatarios de la divinidad. Jesús está hablando, y Él está diciendo que el Señor Dios lo envió y también su Espíritu Santo. Veamos ahora el texto de Mateo capítulo 3, versículos 16 y 17. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí que los cielos le fueron abiertos, y vio el Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y aquí que una voz de los cielos que decía: Este es mi Hijo amado, en el cual tengo contentamiento. Este versículo relata el bautismo de Jesús. En el bautismo de Jesús, la voz de Dios se hizo oír, el Espíritu Santo se hizo mostrar como una paloma, y el Hijo Jesús estaba siendo bautizado. La divinidad entera estaba presente en este momento especial. Veamos ahora lo que nos dice Mateo capítulo 28, versículo 19. Por tanto, id y enseñad a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. En este texto nuevamente encontramos la divinidad, los tres dignatarios de la divinidad juntos. La divinidad es compuesta por Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Ellos son iguales en naturaleza, pero diferentes en función. En el plan de la salvación, Dios Padre es el que planea la misión. Es también el juez. Dios Hijo es el que ejecuta la misión. Dios Espíritu Santo es el que aplica los beneficios de la misión. Muchas gracias por haber compartido con nosotros este estudio maravilloso. Te invito a continuar mirando los principios de fe. Que Dios te bendiga.